Ahora, otro tipo de ejercicios que se les pueden presentar en los trabajos prácticos son que no se les dé la fórmula de la función cuadrática, sino que ustedes la tengan que encontrar a partir de unos determinados datos de la gráfica. Vamos a ver un par de ejemplos nada más. Ahí vamos a tener que utilizar las diferentes formas de expresar una función cuadrática que nosotros conocemos. Imaginen que nos dan estos datos, que la función cuadrática tiene sus ceros en x igual a 0 y en x igual a 4. Y además nos dan el vértice que tiene coordenadas 2 y 3. ¿Qué quiere decir que la función tenga ceros en x igual a 0 y en x igual a 4? Que cuando yo le doy 0 al valor de x, la función devuelve 0. Y cuando yo le doy también el 4 a la función también responde 0. Por lo tanto, lo que voy a tener de este primer dato es que las intersecciones con el eje de las x son los puntos x1, 0, que están formados por 0, 0, y x2, 0, que está formado por el 4, 0. O sea, estas son las dos intersecciones con el eje de las x. Ahora, utilizando la fórmula factorizada, porque ya sé cuáles son las raíces, justamente los ceros, que son 0 y 4, entonces la fórmula de esta expresión cuadrática en su forma factorizada sería más o menos esta. F de x igual a por x menos 0, que es la primera raíz, por x menos 4, que es la segunda raíz. Así que la función tendría más o menos esta forma. Lo único que nos resta ahora es encontrar cuál es el coeficiente principal, porque existen infinitas parábolas que pueden tener como raíces a 0 y a 4, pero para eso vamos a utilizar el dato del vértice. Como pasa por 2, 3, entonces la función asigna a x igual a 2, le asigna el valor 3. O sea que 3 va a ser igual a multiplicado por 2 en el lugar de x, multiplicado por 2 en el lugar de x de vuelta, menos 4. Yo solamente estoy acá reemplazando por 2. Y eso me tiene que dar como un resultado 3. Bueno, realizando las cuentas, entonces voy a poder despejar A. Y cuando despeje A, me doy con que A es igual a menos 3 cuartos. Entonces ya encontré el coeficiente principal. Por lo tanto, la función pedida será esta. F de x igual a menos 3 cuartos por x menos 4. Esta es la expresión factorizada. Si ustedes quieren encontrar la forma polinómica, lo único que tienen que hacer es aplicar la propiedad distributiva. Distribuyendo, entonces la forma polinómica va a ser f de x igual a menos 3 cuartos de x al cuadrado más 3x. Ahora, si ustedes grafican esta función, ya sea con cualquiera de las dos expresiones, fíjense que tiene ceros en 0 y en 4, y además su vértice está en 2 y 3. Esta es la función cuadrática que nos dieron. Y esta es la expresión polinómica y esta es la expresión factorizada. Y si quieren también pueden expresar la forma canónica conociendo el vértice. Esta es otra forma en la que les voy a ayudar a resolver este tipo de ejercicio. Porque, por ejemplo, si me están diciendo, además de los ceros, me están dando el vértice, otra forma de obtener la función será teniendo en cuenta que se conoce el dato del vértice, y en vez de utilizar la factorizada porque conocimos las raíces, vamos a utilizar la forma canónica.
La forma canónica de la función es f de x igual a por x menos h al cuadrado más k, donde h es la coordenada x del vértice y k es la coordenada y del vértice. Reemplazando esos valores acá, entonces la función tiene más o menos esta forma. Pero una vez más vamos a tener que encontrar cuál es el coeficiente principal. Eso sí, no nos puede dar un coeficiente principal distinto al que habíamos encontrado hace rato, porque no he cambiado de ejercicio, sigue siendo el mismo. Veamos, ¿cómo hago para encontrar el coeficiente principal? Bueno, utilizando cualquiera de estos dos datos. Como sé que los ceros son en x igual a 0 y en x igual a 4, lo que sé es que la función a 0 le asigna 0 y a la vez también a 4 le asigna el 0. Eso es lo que estoy escribiendo acá. O sea, f evaluado en 0 da 0 y f evaluado en 4 también da 0 por ser los ceros de la función. Bueno, si utilizo esto, que f de 4 tiene que darme 0, o sea, acá cuando yo reemplace los x por 4, el resultado tiene que darme 0. O sea, a por 4 en el lugar de x menos 2, todo eso elevado al cuadrado, más 3, me tiene que dar como resultado 0. Bueno, cuando haga las cuentas y despeje a, también me voy a dar cuenta que me da igual a menos 3/4 como me daba hace rato. Bueno, si uso el otro caso, que la otra intersección con el eje de las x era el punto 0, 0, o sea que la función a 0 le asigna 0, también voy a obtener que a es igual a menos 3/4, o sea, menos 3/4. Podría haberlo hecho de cualquiera de las dos maneras. O sea, notar que usando cualquier cero de la función se llega al mismo valor de a. La forma canónica de la función entonces es f de x igual a menos 3/4 en el lugar de a por x menos 2 en el lugar de h, todo ello al cuadrado más 3, donde 3 está ocupando el lugar de k. Bien, entonces desarrollando el binomio ¿no? al cuadrado y distribuyendo, se observa que se llega a la misma expresión polinómica obtenida en el primer planteo, que va a ser, bueno, cuando yo desarrolle este cuadrado, x menos 2 al cuadrado va a ser el cuadrado del primero, es x al cuadrado, menos el doble producto de x por 2, o sea, x por 2 es 2x por 2, o sea, el doble me va a dar 4x. Menos 4x más 4, el cuadrado del segundo término. A todo ello, a toda esta expresión le tengo que distribuir menos 3/4 y luego sumar 3. Cuando distribuya menos 3/4 voy a obtener esta expresión. Y luego, bueno, obviamente el menos 3 y el 3, como son opuestos, se van a cancelar y me va a quedar menos 3/4 de x al cuadrado más 3x, que es la forma polinómica, que si recuerdan es la misma forma polinómica que encontramos en el primer planteo que les propuse. Y la forma la gráfica va a ser exactamente la misma. Bien. Segundo ejemplo, en el caso de que nos pidan encontrar la función cuadrática a partir de los siguientes datos. En este caso se les pide que, conociendo que la imagen de la función va desde menos infinito hasta 3 y que pasa por 0, 0 y menos 6, 0, encuentren la fórmula de la función cuadrática. Entonces acá hay algunas lecturas que podemos hacer. Por ejemplo, si me están diciendo que la imagen va desde menos infinito hasta 3, yo puedo tener el dato de que el valor máximo que van a tomar las y va a ser el número 3. Por lo tanto, ya puedo sospechar de que se trata de una parábola que tiene concavidad negativa, o sea, se abre hacia abajo. Toma valores desde menos infinito hasta 3 y ya no puede tomar valores
más grandes que 3. O sea que seguro que el coeficiente principal va a ser negativo. Pero aparte, otra lectura que puedo hacer, ¿qué pasaba cuando con la imagen cuando yo tenía un coeficiente principal negativo? Bueno, la imagen iba desde menos infinito hasta el i del vértice, que es el valor máximo. O sea que este valor 3 es el i del vértice. Y después otra cosa. Como nos dicen que pasa por 0, 0 y menos 6, 0, lo que tienen estos dos puntos es que su coordenada y es igual a 0. O sea que acá nos están dando el corte, o los cortes mejor dicho, de la función con el eje de las x. Vamos a pasar todo lo que acabo de decir en palabras. Como tenemos el dato de que la imagen es desde menos infinito hasta 3, se deduce que la parábola tiene concavidad negativa y el máximo valor que toma la función es 3 cuando se evalúa en la coordenada x del vértice. Es decir, que se conoce que k es igual a 3, por lo que el vértice será de la forma hk, donde h todavía no se conoce, pero se conoce que el k vale 3. Por otro lado, se conoce que h, acá h le estoy llamando a la función, no al valor x del vértice, sino he decidido llamarle h de x a la función. La función h evaluada en 0 me da 0 y la función h evaluada en menos 6 también me da 0. Esto lo saco de los dos puntos estos por lo que pasa, ¿no? Cuando x vale 0, la función responde 0. Cuando x vale menos 6, también responde 0. Por lo que se conocen los ceros de la función, que serán x1 igual a 0 y x2 igual a menos 6. Y además, usando que h, acá este h que estoy escribiendo, me refiero al x del vértice ya, ¿no? La coordenada x del vértice, que solemos llamarle h, va a ser el promedio de las dos raíces, el valor medio. Bueno, si el x1 es 0 y x2 es menos 6, entonces el valor medio aquí va a ser menos 3. Y el eje de simetría va a pasar por el menos 3. Entonces, bueno, el vértice va a ser el punto de coordenadas hk, que es menos 3, 3. Y usando la forma canónica, la función cuadrática va a ser h de x igual a por x menos 3 al cuadrado. Fíjense que este menos 3 corresponde al x del vértice. Todo ello al cuadrado más 3. Este 3 va a corresponder al y del vértice. Entonces la función va a tener esta forma en la expresión canónica, pero una vez más tengo que averiguar quién es el a. Y para averiguar quién es el a podría utilizar cualquiera de estos puntos, ¿no? Utilizando que la función h cuando x vale 0 responde también 0 porque pasa por el punto 0, 0. Entonces toda esta expresión evaluada en x igual a 0 tiene que ser igual a 0. Y bueno, realizando los cálculos acá, voy a llegar a que a es igual a menos un tercio. Entonces esta expresión canónica que nos faltaba encontrar el a va a ser la siguiente: h de x igual a menos un tercio por x más 3, todo ello al cuadrado, más 3. Y la parábola que nos dieron va a ser esta, con esta fórmula, que está expresada en su forma canónica. Ya saben, pueden desarrollar toda esta expresión para encontrar la forma polinómica. O si no, también podrían haber razonado igual que anteriormente. Como saben que estas son las dos raíces,
haber razonado a partir de la expresión factorizada, ya que se conocen las raíces, y utilizar el vértice que lo tendrían que calcular acá para poder encontrar el coeficiente principal. Esto ha sido todo, entonces, todos los ejemplos que quería mostrarles sobre algunos ejercicios de funciones cuadráticas. Espero que les haya servido y no duden en hacer preguntas si tienen dudas. Un saludo grande a todos, hasta luego.